Oye, qué bonito este tema. Te voy a amar con Andrés Cepeda y el Dondi. ¿Quiénes nos han interpretado ese tema durante la tarde de hoy para iniciar así esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela? Como siempre, llevándoles información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con mucho cariño, mucho respeto a través de esta señal 1400 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Muy buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alan, y buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con la voz del río Arauca 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales a Alex Meneses y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715 y quien les habla a Nancy Pacheco con registro nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y tenemos en contacto ya directo desde España a Luisa Ortega Díaz, es fiscal general de la Nación, es fiscal general de Venezuela, con quien vamos a conversar algunos temas importantes, interesantes sobre el movimiento político nacional, pero también sobre estos señalamientos y acusaciones ante la Corte Penal Internacional del gobierno de facto de Nicolás Maduro. Muy buenas tardes, doctora. Bienvenida al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Buenas tardes, Osvaldo, Nancy, saludos. Y buenas tardes, Venezuela también. Fundamentalmente al pueblo de Venezuela, mi abrazo fraterno. Sí, hay un aspecto importante, ya lo mencionábamos, el tema de la acusación al régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Usted ha sido una de las personas que ha llevado y ha aportado para este trabajo que se viene realizando en la Corte Penal Internacional. Doctora, ¿cómo está esto? ¿En qué estatus nos encontramos en este momento allí? Sí, mira, ese proceso en la Corte Penal Internacional tiene un punto de partida. Eso es bueno decirlo primero, Osvaldo. Y ese punto de partida fue el escrito que yo presenté el 16 de noviembre de 2017 y que después yo amplié esa denuncia que presenté ante la Corte Penal Internacional. Pero el punto de partida hay que destacarlo porque eso fue lo que desató el proceso. ¿Por qué? Porque esa es la primera acción realmente sustentada con pruebas, con fuerza en las pruebas que se presentaron. Pruebas científicas con elementos probatorios significativos, recogidos científicamente, no basado en noticias de periódicos o informaciones falseadas, no, pruebas practicadas por científicos de un laboratorio que había en el Ministerio Público, la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, que por cierto fue desmantelada. Y ese escrito que yo presenté, esa denuncia, fue apoyada por 6 presidentes del continente. Estos presidentes se pusieron de acuerdo para apoyar la acción que yo presenté. Y la Corte hasta ese momento no tenía nada contundente. Y es tanto la contundencia que se inició luego del examen preliminar. Se inició la investigación. Y el fiscal no es que mandó una carta a Maduro, sino que fue personalmente a Venezuela a decirle: ustedes son unos violadores de los derechos humanos y vamos a dar inicio a una investigación. Y es un hecho histórico eso, porque es el primer país de América que tiene un proceso que cursa ante la Corte Penal Internacional por violación de los derechos humanos. O sea que quienes detentan el poder en Venezuela van a pasar a la historia, pero la historia oscura de Venezuela, a la historia tenebrosa, de terror. Ahora, hay un aspecto importante aquí, doctora. El gobierno indudablemente ha intentado minimizar el impacto de esto. Incluso ha señalado que ya están acatando y cumpliendo algunas de las directrices dadas por la Comisión Bachelet. Y
ha pretendido de alguna manera significar que algunas de las acusaciones son totalmente fuera de contexto, absurdas e incluso malintencionadas contra el propio régimen. ¿Usted qué respuesta le da al régimen frente a esta visión que tiene muy particular de estas acusaciones? Bueno, fíjate que solo hay que recordar un poco. No sé si te acordarás de ese evento. La muerte de Pernalete, el joven Juan Pernalete, fue invisibilizada por el gobierno, tapada por el gobierno. Y yo creo que ese fue el punto de partida donde yo tuve que irme del país porque ya me estaban acosando prácticamente. La persecución fue feroz. Ellos dijeron que yo había mentido, que no era cierto que a Pernalete lo había asesinado la Guardia Nacional disparándole una bomba lacrimógena. Dijeron que eran falsas las pruebas que yo tenía en la mano, no solamente esos elementos que demostraban el cadáver donde estaba el tatuaje de la bomba lacrimógena, sino los videos donde aparece un grupo de 12 guardias nacionales que le disparan a este joven y lo asesinan. Para después William Saad que a Pernalete lo mató una bomba lacrimógena disparada por un guardia nacional. ¿Qué te indica eso? Que ellos se han venido acomodando para hacerle creer a la Corte Penal Internacional de que ellos están investigando la violación a los derechos humanos. Eso no es cierto. Yo creo que tanto el fiscal como todas las personas, los abogados y técnicos que trabajan en la Corte Penal tienen claridad sobre ese asunto. Eso es un disfraz que quieren hacer creer que ellos son respetuosos de los derechos humanos. El primer derecho humano que tenemos todos es el derecho a la vida, y ese es el derecho que más tienen cercenado los venezolanos. Lamentablemente, ni la vida en Venezuela es segura. Entonces, tendrían que realmente hacer todo un cambio estructural para que el pueblo de Venezuela se sienta seguro que en Venezuela hay justicia y hay seguridad. Parece, doctora, también por otra parte que la estrategia del régimen de facto es hacer sanción, si toca hacer sanción, en los funcionarios de rango medio y los funcionarios de rango inferior. No se quiere ir hacia arriba, hacia la cadena de mando. Y esto es precisamente lo que de alguna manera estaría juzgando la Corte Penal Internacional. Así es, tienes toda la razón, porque eso es lo que han hecho hasta ahora. Lo hicieron con el caso del capitán de corbeta Acostarévalo, con el concejal Fernando Albán, que quienes fueron sancionados fueron los mandos bajos, ni siquiera los mandos medios. Pero la cadena de mando, o sea, los máximos responsables nunca aparecen. Hay un aspecto, doctora, que yo quisiera que lo analizáramos desde el punto de vista humano. Usted, como bien lo señala, inició o dio inicio a este proceso que ahora va adelantado en la Corte Penal Internacional. Sin embargo, a usted también se le ha querido minimizar su participación en esa situación. Incluso hay algunos de los que se han plegado o se han sumado a esta acusación ante la Corte Penal Internacional que ni siquiera quieren mencionar el nombre de Luisa Ortega Díaz. ¿Cuál es su visión sobre este aspecto, doctora? Mira, oye, qué gran pregunta. Fíjate que Venezuela en este momento necesita que cada venezolano se enfoque en encontrar los medios democráticos para restablecer el orden constitucional de nuestro país. Ese es el objetivo, esa es la prioridad. No verlo y distraerse en otros objetivos personales y mezquinos es una demostración clara de que esas personas no están comprometidas con el país, sino comprometidas con sus propios intereses. Esas personas que quieren invisibilizar a los otros, que lo que quieren es hacerle daño a los otros, hacerle daño a la unión que debe prevalecer para rescatar la democracia, para que vuelva la institucionalidad, la felicidad de los venezolanos, para que haya la libertad y la esperanza en Venezuela.
indudablemente son personas que hacen mucho daño. Y parte de eso es lo que tú señalas. Han querido invisibilizar mi participación, han querido desmeritar la participación que he tenido en eso y en otros eventos. Mira, pero eso no le están haciendo daño a Luis Ortega, le están haciendo daño a los venezolanos. Porque aquí el objetivo es Venezuela. Tengo un sueño, yo tengo un sueño, Venezuela. Entonces, yo creo que todos los venezolanos y sobre todo los que vivimos en el exilio, los que hemos padecido este dolor del exilio, debemos trabajar en función de ese sueño, el rescate de la democracia de nuestro país, la felicidad para nuestra gente, para nuestro pueblo, que retornen la alegría, la paz, la esperanza, los sueños. Eso es lo que debemos trabajar y no estar pensando en invisibilizar al otro. No importa de quién sea el trabajo, no importa de quién sea la acción, la actividad. Lo importante es que esa acción vaya hacia un objetivo que nos interesa a todos, que es Venezuela, el rescate de la democracia de Venezuela. Doctora, en medio de toda esta crisis política, social y económica que se viene presentando en el país y que el gobierno ha iniciado una serie de reformas, ¿cómo califica usted la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia? Sí, Nancy, esa es una muestra que en Venezuela continúa la ruptura del orden constitucional. En esta reforma, a través de un artículo, se le da poderes abusivos, por ejemplo, a la Asamblea Nacional. Antes, recuerda, con la sentencia 154, 155 y 156 de 2017, le quitaron competencias a la Asamblea para dárselas a Nicolás Maduro. Ahora prácticamente le van a quitar competencias al Poder Judicial para dárselo a la Asamblea. O sea, continúa en Venezuela la violación a la Constitución. Esta es una ley que de verdad no se sabe cuál es el propósito que buscan ellos con esta ley. Una ley que debió ser consultada con los ciudadanos porque es de tal trascendencia la ley que no debió ser hecha a capricho, sino consultarse a los expertos, a los ciudadanos. ¿Qué expertos participaron en esa ley? No sabemos a qué responde esa reforma, cómo va a beneficiar al país, cómo el ciudadano de a pie, el que vive en Carapita, el que vive en Río Chico, el que vive en cualquier pueblo de Venezuela lo beneficia esta ley. ¿Cuál es el beneficio para todos los venezolanos? ¿Cómo se aprovecharía el pueblo de Venezuela de esta ley? Nosotros no sabemos. Sencillamente, como todas las cosas hechas por el gobierno, un cuarto oscuro, todo es tiniebla, oscuridad. Y ahora, a criterio mío, es una continuación de la ruptura del orden constitucional, la reforma de la ley del Tribunal Supremo de Justicia. Doctora, ¿qué responde usted, hablando de otro tema, qué responde usted a este grupo de personas que han venido señalando que usted tiene acusaciones ante las autoridades de los Estados Unidos y que debe responder por ellas? Mira, eso no es cierto. Hay una cultura, como te decía ahora, de descalificar al otro, de atacarlo. Eso no es lo que necesita Venezuela, como te lo indiqué hace un momento. Habría que preguntarle a esas personas que se la pasan atacándome, ¿qué han hecho por la libertad de Venezuela? ¿Cuáles son las prioridades que ellos han tenido para lograr la democracia? Para que en Venezuela, para que los venezolanos incluso que viven en el exilio tengan paz, tranquilidad y puedan resolver sus problemas y tengan una vida digna. Porque ese es el objetivo que en donde debemos estar enfocados todos los venezolanos de bien, los venezolanos que amamos la paz, que queremos sanar heridas, porque en Venezuela lamentablemente
hoy hay una confrontación, hoy hay un odio entre venezolanos. Es necesario sanar esas heridas y esos enfermos de odio, porque si no, lamentablemente nunca vamos a tener un país recuperado democrático. En democracia resolveremos las diferencias y de acuerdo a lo que establece la ley. Doctora, en medio de toda esta crisis sabemos que la violación de los derechos humanos es una violación constante en Venezuela y además tenemos casos de lesa humanidad. Uno de nuestros oyentes nos escribe que qué pasa con el silencio que tiene la muerte del general Isaías Baduel. ¿Cómo califica usted esta acción del gobierno? Una violación a los derechos humanos. Y como el caso del general Baduel, nosotros tenemos en Venezuela un grupo de militares presos, militares que son presos políticos. Entre ellos está el general Miguel Rodríguez Torres, está Juan Carlos, creo que es el nombre de Caguaripano, y un grupo de militares, más de 180 militares privados de libertad, que son presos políticos. Mira, los derechos humanos son universales. No importa lo que haya hecho una persona, si se le está violando los derechos humanos, también se le tienen que aplicar a él. También él goza de esos derechos humanos. No puede ser que se haga discriminación de que unos se le violan los derechos humanos a unos presos y a otros no. Entonces, nosotros tenemos un régimen inhumano que persigue, encarcela y asesina a los venezolanos solamente porque son disidentes políticos. Ese fue el caso de Raúl Isaías Baduel. Lamentablemente perdió la vida en esas condiciones. Yo creo que era un hombre que podía aportar mucho por el país, podía hacer muchas cosas por el país. Mi deseo, por supuesto, es que logremos la libertad de todos los militares presos y de todos los presos políticos que hoy están en Venezuela. Bueno, doctora, muchas gracias por haber participado en el programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Siempre es interesante pues conversar con usted y ver su visión y su perspectiva sobre Venezuela. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias y un saludo para todos los venezolanos. Mi abrazo fraterno. Bien, bueno, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Interesante lo comentado por la doctora Luisa Ortega Díaz. De verdad que ella conoce muy bien esta situación país y sobre todo el tema de hablar del aspecto de la unidad de criterio en el país. De esa unificación de la cual siempre se ha venido manifestando, ¿no? Sí, es a veces áspera esta posibilidad de unir a estas dos visiones o tres visiones o múltiples visiones que se puedan tener sobre Venezuela. Pero la circunstancia es clara, no podemos construir un país basado en sectarismos. Así es simple, porque el sectarismo de un lado ha afectado a otros y el sectarismo de otro lado ha afectado también al país. Hay que reconocerlo de alguna manera. Estamos los venezolanos en un proceso de reconstrucción y sobre todo de necesaria unidad, porque el país y las condiciones de Venezuela así lo requieren. Y a esta hora en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, vamos a la pausa comercial y musical. Ya regresamos.